Bueno, el gobierno logró aprobar el presupuesto y la inocencia fiscal. La reforma laboral pasó para febrero, busca dejar atrás la tensión con el PRO por los nuevos auditores de la AGN. En el kirchnerismo sigue la interna. Esta semana se hizo evidente por los cruces de Grabois versus La Cámpora, en las protestas en Quilmes y en Lanús. Vamos a ver qué opina Patricio Justo, analista político, teniendo en cuenta este escenario. Patricio, ¿cómo estás? Lotufa Alberto aquí en Radio Con Vos. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarlos. ¿Es un triunfo de gobierno la aprobación del presupuesto? Sí, su primer presupuesto, después de 2 años que no pudo lograrlo, realmente que sí, y sobre todo con algunos temas muy controversiales y resistidos que logró aprobar, ¿no? Me refiero al artículo que elimina los pisos mínimos para educación técnica, ciencia, tecnología, incluso defensa también, la mayor flexibilización que hay para que el Congreso apruebe acuerdos. Así que hay varios temas que entraron ahí que fueron resistidos, pero que el gobierno logró en todos los casos más de 40 votos, ¿no? Así que es un triunfo político muy importante. ¿Y por qué tenemos la sensación que estaba muy cómodo el gobierno sin presupuesto estos primeros 2 años? Bueno, porque se han acostumbrado, no solamente este gobierno, sino otros que hemos tenido, sobre todo durante el kirchnerismo, lo hemos visto también, a reasignar, a usar el presupuesto anterior y reasignar arbitrariamente partidas. Cuidado que esto, por más que esté el presupuesto aprobado, vos fíjate que se aprobó con un 10% de inflación, el dólar a 1.495 para diciembre del 2026, esos son cifras que justamente se subestiman para después poder reasignar. Así que es toda la pauta que también eso va a seguir sucediendo. Pero es muy importante, vuelvo al principio, que esté la ley, esta ley que es la que ordena toda la administración pública, por primera vez en el gobierno de Milei. Creo que es muy importante, sobre todo por el FMI, los organismos internacionales que estaban reclamando esto, pero Alberto, seguramente que va a haber ese manejo discrecional de todas formas. Ahora, con este presupuesto aprobado, ¿el gobierno se asegura que no va a haber déficit? No, no para nada, porque el déficit no solamente... el presupuesto que es previsión, ¿sí? El presupuesto es una previsión, después te pueden pasar un montón de cosas en la economía. De hecho, vos fíjate que una de las cosas que quería el gobierno, que esto, digamos, naufraga en diputados, que es en el mismo presupuesto derogar la emergencia de discapacidad y educación, no lo pudo hacer, así que evidentemente para mantener ese déficit cero, que el gobierno está diciendo que está asegurado, va a tener que haber recortes si el gobierno efectivamente cumple con esas leyes de emergencia, ¿no? Vamos a ver cómo maneja eso, además de otras circunstancias que pueden surgir en el resto del año, durante, digamos, el transcurso del 2026, que pueden afectar también ese déficit, ese superávit, mejor dicho. Sí, hemos escuchado al presidente decir que en el 2026 la inflación iba a ser cero. Ya desde el presupuesto no arranca en ese sentido, ¿no? Y bueno, 10,1, ¿no? Pone el presupuesto 10,1 para el año. Claro, pero bueno, ya sabemos cómo se proyectan las cosas y qué implica después el desarrollo, ¿no? Yo a ver, quiero usar la memoria. Desde Alfonsín para acá no hubo un solo presupuesto, salvo en algún momento en el plan austral, que fue el comienzo de ese plan económico que resultó exitoso en los primeros meses y después naufragó. Ningún presupuesto se ajustó, ¿no?, a lo proyectado. No, por esta costumbre que yo te digo, ya es parte como de la cultura política argentina, ¿no? Incluso los gobiernos con apoyo político que logran aprobar los presupuestos, después viene esta cuestión del uso discrecional justamente para usarlo políticamente. Bueno, hemos visto Milei como ya está usando los ATN, que eso realmente altera digamos, el buen comportamiento fiscal del gobierno, el uso ya discrecional de los ATN para que los gobernadores apoyen. Bueno, la pregunta ahora es, ¿va a seguir usando eso el gobierno? Fíjate que también los gastos que se aprobaron para la CIDE, muchos los consideran, muchos analistas, yo coincido, exorbitantes, ¿no?, mientras recortás en otros planos. Así que es parte ya como de una cultura política a la que el propio gobierno libertario pareciera también estar empezando a mostrar ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver con eso, ¿no? Pese a que hay que destacar igual, por supuesto, poner el superávit fiscal como una máxima de la administración realmente es algo que el país necesitaba, eso hay que destacarlo. Esto decís que son patrones de comportamiento, hacen a la política argentina sin distinción
de lo proclamado, por ejemplo, en campaña, como ha hecho La Libertad Avanza, en torno a que la rosca queda de lado, el ajuste lo hace la política, la casta debe ser combatida. Todo esto ha quedado sepultado porque los ATN, los gastos en la CIDE, los premios con cargos, a ver, es menemismo puro, es kirchnerismo puro, ¿qué tiene de diferente? Sí, de hecho, embajadas también podemos sumar ahí en este reparto, y varios embajadores ahora que van a ser anunciados que tienen que ver con esta repartija política, podemos decir. No, yo lo diferente, hay diferencias. Realmente las reformas que se están haciendo, las desregulaciones, la apertura comercial, hay cambios que uno puede destacar claramente, ¿no? Que el presidente Milei los tiene como máxima de su gestión, pero se empiezan a mezclar este tipo de comportamientos en gran parte por necesidad política y en otro no se explica tanto. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos una CIDE con tanto, digamos, con gastos tan grises, con la forma tan poco explicada de aumentar ese presupuesto? Entonces ahí tenés como una mezcla de lo que venía de la política previa, de la vieja política que el propio Milei ha venido criticando, ¿no? Cosas muy de la casta, con otras cosas que son novedosas y que el país realmente necesitaba, ¿no? Es como que estamos viendo un mix. Hay una sensación que esta CGT está muy de acuerdo con la reforma laboral. Hay una suerte de comprensión, digo, tiene que ver también con el desgaste de los gordos y los famosos que conocimos toda la vida, ¿no? Estos triunviros que han asumido se dan cuenta que lo que pasaba en la década del 70, en el 2000, casi 30, tiene que ser modificado, ¿no? Porque el mundo cambió en muchos aspectos. La reforma laboral parece ser inminente en el mes de febrero. Sin embargo, los datos previos, lo que conocíamos en principio, casi era rayano a la chapucería, ¿no? Porque eran una serie de cuestionamientos elementales y me parece que al fondo de la cuestión no iba. Me da la impresión que el sector empresario, si se quiere, ese sector rojo de la política, esos capitanes de la industria, bueno, han expresado su parecer, la CGT también, pero no hay una reforma, al menos en lo que escuchamos, ¿no? No hay una gran reforma que favorezca, en definitiva, al empleado. Uno ve que casi lo perjudica, y lo perjudica en base a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que se puede estar, invocando a la injusticia, ¿no? Desde los juicios laborales y las sumas exorbitantes a la hora de echar a un trabajador, seguramente a un mal trabajador, nadie va a despedir a un buen trabajador, bueno, a una serie de usos y costumbres que ya en el mundo no se ven. A ver, mirá, esto que trascendió de la reforma laboral y que pasa para febrero, ¿se cae por chapucero o se cae porque le faltaba sustancia? No, mira, yo creo que la reforma laboral va a salir. Lo que no sabemos todavía es qué reforma, qué modificaciones va a haber en el camino, porque lo que no hay es un acuerdo todavía. Pero la necesidad, el consenso sobre la necesidad de una modernización laboral, hasta la CGT lo ha asumido. Vos mismo lo dijiste, acaba de asumir un triunvirato que se adapta a los nuevos tiempos, que refleja un nuevo estado de cosas. Esos viejos sindicalistas que aparecieron ahora, creo que en una foto con Kicillof, creo que fue ayer o anteayer, eso ya no es la posición mayoritaria de la CGT, que dicho sea de paso también perdió peso porque perdió el empleo formal, se ha ido decayendo en estos años, o sea que tienen menos, representan menos gente también. Los viejos capitanes de la industria son una voz cada vez más menos escuchada, digamos, más minoritaria. Entonces lo que hay todavía es un gran desacuerdo, va a haber muchas cosas que discutir de acá a febrero, por eso el gobierno no lo pudo sacar en diciembre, pero me parece que eso va a salir, le guste o no a esos sectores que te digo están muy debilitados, son muy minoritarios. Este nuevo triunvirato refleja el cambio, un nuevo estado de cosas, pero bueno, por supuesto que esto no deja de ser controversial y sobre todo, te cierro con esto, en un momento donde la actividad económica no repunta, donde el consumo está en baja, donde la clase media se endeuda y donde de alguna forma no estamos en un momento de auge de creación de puestos de trabajo, todo lo contrario. Por eso esta reforma por ahí suena como contraproducente, pero el consenso sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral, yo creo que eso es cosa jugada, ¿no?, a esta altura. Lo de la inocencia fiscal, ¿lo tenés analizado? Sí. ¿Es un perdón excesivo? ¿Hay riesgos de que el delito se meta en ello?
Sí, seguro porque los límites para considerar lo que es una evasión fiscal, la disminución de las penas, el gobierno lo está pensando. Vos fíjate que el presidente y Caputo hablan para los argentinos de bien, para que los argentinos de bien que fueron castigados mucho tiempo por tener ahorros, por querer salvar sus ahorros de las garras del Estado, pero en realidad en el uso de esta herramienta no van a estar solamente los argentinos de bien, van a estar los narcos, van a estar un montón de bandas delictivas que también lo van a usar. Así que bueno, es lo que pasa con una ley. Como la ley plantea generalidades, cuando vos no avanzás con otros temas en paralelo, yo creo que acá habría que esto haberlo acompañado, quizás por ahí el gobierno lo tiene pensado, con otras normativas que restringan más la posibilidad de que sectores delictivos se beneficien de esto. Por ahora tenemos esto y veremos si el gobierno también avanza en ese sentido. Reproduciendo, decía el general, a la hora de las peleas dentro del peronismo, lo que está pasando con el kirchnerismo, o si querés con la jefatura de Kicillof, o si querés con lo que invoca Grabois y parte de la Cámpora. La verdad, decir que el kirchnerismo no es peronismo, bueno, sería lavarse las manos, ¿no? ¿Se están reproduciendo o se están extinguiendo? No, yo creo que se están desintegrando y volviendo, si querés, al caso del Senado, votando dividido el peronismo, ¿no? Un tema tan central para ellos como es el recorte de educación, en lo tema laboral, ya están divididos, ya hay gobernadores peronistas que han dicho que están dispuestos a apoyar la reforma laboral. De hecho, cuando el gobierno empezó a contar los votos, estaba contando varios peronistas también. Así que yo veo un peronismo en estado de descomposición, el sector kirchnerista más puro, por supuesto, creo que es el más afectado, que están ahí tratando de postular algún liderazgo. Yo creo que el liderazgo de Kicillof está muy condicionado por las circunstancias políticas del propio Kicillof, ¿no? Que tiene una provincia quebrada y que va a necesitar fuertemente de la ayuda del gobierno nacional para gobernar estos próximos 2 años, ¿no? Y que además es resistido desde el interior por otros referentes del propio peronismo, ¿no? Hasta tanto y cuanto no surja una figura importante que hoy no la tiene, bueno, el gobierno la verdad que puede respirar tranquilo y gozar de esas divisiones donde va a poder cosechar muchos votos para temas que en otro momento, Alberto, hubiese sido impensado que el peronismo apoya, ¿no? En más de una oportunidad hemos hablado de política internacional. Hemos hablado de Israel, hemos hablado de la masacre en Gaza. La Corte Penal Internacional pide la captura de Netanyahu, sin embargo el gobierno, Milei en concreto y en particular, bueno, dijo estar totalmente alineado por las políticas de Israel. Políticas de Israel que está ignorando el gobierno nacional en torno a lo que ha ocurrido. Miles y miles de personas muertas que no tenían absolutamente nada que ver, niños, mujeres, población civil. Ahora, parece ser que hay un doble estándar. Por un lado, combatimos a Maduro, pero por otro lado, queda Netanyahu al margen de todo eso. Claro, porque si vos ves lo que fue nuestra presentación en La Haya, el discurso de nuestros representantes sobre el régimen de Maduro, que la verdad que yo adhiero todo lo que se dijo de violación de derechos humanos, duele, molesta, realmente es complicado entender este doble estándar, ¿sí? Nos preocupan los derechos humanos en donde ideológicamente nos conviene coincidir porque nos alineamos con Trump, pero después en el resto, en lo que ha pasado con lo que justamente sigue sucediendo en Gaza, con ese genocidio que se ha producido donde no ha quedado piedra sobre piedra, lo hemos hablado muchas veces, bueno, la verdad que molesta esto. Pensemos que también ahora hay un tema crítico con esta petrolera israelí que está explotando en la zona de Malvinas. Llegó un tímido mensaje del canciller israelí donde no nombra las Malvinas, fíjate que en este tuit, que creo que fue ayer, no nombra las Malvinas. Ahí también realmente nuestro gobierno creo que omite hacer una respuesta más dura justamente por tratarse de esta relación con Israel tan especial y particular que tenemos. Así que esto obviamente genera un tema ahí de nuestra política exterior que no realmente no ha sido consistente y ha estado más bien basada en ideología y no en defender el interés nacional y ciertas tradiciones y valores que históricamente ha defendido la Argentina, no en la escena internacional. ¿Es un chisme a nivel internacional la posibilidad que Trump intervenga, por ejemplo, con el tema Malvinas, de alguna manera, para llegar a una solución? No, yo creo que hoy eso no está en la agenda y no está tampoco ni siquiera dentro de las posibilidades reales de Trump de lograr algo en ese sentido. Bueno, ojo, Trump está diciendo que quiere
Groenlandia porque la necesita, está diciendo que el petróleo de Maduro ya le pertenece, muchas locuras ya estamos escuchando, ¿no? No hay que descartar nada, pero yo creo que hoy eso es más un rumor, un chisme que otra cosa. Por ahora, Alberto, vamos a ver cómo sigue la historia. No, pero la gran locura me parece lo de Canadá, ¿no? Invitando Bueno, a los canadienses a formar parte de Estados Unidos, ¿no? y fíjate cómo está aumentando el sentimiento antiamericano en países históricamente aliados. Dinamarca acaba de declarar en un documento oficial que Estados Unidos se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional, algo insólito. Uno de los aliados más fuertes que ha tenido Estados Unidos en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, así que estamos viendo cambios muy profundos, por eso yo te digo, no descartemos nada, mientras esté sobre todo un personaje como Trump en el poder. Estamos en tiempos complicados que nos obligan a ir replanteando y reanalizando todo minuto a minuto, ¿no? Prácticamente. Patricio, un gusto como siempre hablar contigo, un abrazo grande, buen año que comienza, gracias, un abrazo. Igualmente, gracias como siempre por el espacio, saludos ahí a tu producción.